Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Fernando Widerbost, un artista que queremos intentar hablar de su trabajo, aunque sabemos que de todas va a ser una locución donde el fracaso seguramente va a ser un poco el título de este diálogo entre Iker Antia y una exposición que estás presentando en tu galería Artestu. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, yo decía lo del fracaso porque él mismo lo dice, ¿no? Definir pintura, hablar de lo que es una acción donde el artista muchas veces no sabe muy bien hacia dónde va, pues es complicado, muy difícil. Sí, yo creo que lo plantea como una búsqueda, ¿no? Una vez de encontrado ya no tiene sentido seguir en el asunto, en el trabajo. Entonces, siempre se encuentra con un pequeño fracaso, pero sigue buscando. Exactamente, eso es. Bueno, tenemos una exposición actualmente del artista y en tu galería. Bueno, dinos hasta cuándo está, porque hemos tenido una fase donde parecía como que se terminaba, pero luego hemos alargado un poquito más las fechas, ¿no? Sí, hemos alargado pues por... tenía otro compromiso en otra exposición, pero al final pues la situación que estamos viviendo les ha hecho suspender el anterior. Y hasta el 1 de diciembre, que ya estamos ya a la vuelta de la esquina, ahí lo podréis ver. Bueno, siempre los artistas que Iker Antia presenta en su espacio expositivo pues son artistas inquietos, ya se les ve, ¿no? Por la manera de contarnos con su obra, su visión, ¿no? De la creación y sobre todo qué podemos contar. De Widerbost, pues él mismo lo dice también, contar, hablar sobre lo que es mi trabajo, pues resulta a veces difícil, porque yo mismo soy una persona intuitiva y donde la acción es la que me lleva a trabajar sobre la superficie, y a veces no sé muy bien por qué lo hago, pero lo que sí sé es que voy a llegar a un final seguramente, o bien porque me lo dice la propia obra o porque yo mismo me doy cuenta de que ya no tengo más que preguntarme, ¿no? ¿Qué te suele decir a ti, Fernando? Así lo dice él también un poco, ¿no? Él trabaja un proceso, pero sin darle la importancia central al proceso, sino que él busca un fin, que es que el cuadro sea independiente a él. Wow, es que eso es terrible también, ¿eh? Sí, bueno, pero... Bueno, realmente al final el cuadro va a estar en un espacio que no es el taller, ojalá, ¿no? Es decir, va a ocupar un lugar, o en un museo, ¿por qué no? Por supuesto. Y ya es él, ¿no? Él solo. Él se considera más que el ejecutor de la obra, un mediador de la obra. La obra en sí es lo que tiene importancia y el fin, el objetivo que tiene es que esa obra tenga vida propia y siga adelante su curso, pues de una manera ya casi pues exenta del artista, ¿no? Hombre, también todo esto es muy bonito, suena muy bien, pero es verdad que si no fuese por la actitud de la persona creadora, evidentemente, sobre la superficie, pues no habría nada, estaría todo vacío. Por lo cual, nosotros, sabiendo de que vamos a fracasar en cuanto a cómo hablar de Fernando Widerbost, porque nos dejaremos muchas cosas, pero tenemos el deber de intentar, expresar nuestras lecturas o sentimientos ante la obra de Fernando. Bueno, por cierto, no lo tenemos aquí hoy porque él no vive aquí. Y bueno, también es verdad que no le suele gustar mucho las entrevistas, aunque cuando las hace, madre mía, todo lo que dice. Así es. Tú sí que lo conoces. Sí. Venga, preséntanos un poco a Fernando. Bueno, yo a Fernando lo veo como una persona con mucha personalidad, muy particular, muy vital. Hablamos de ese fracaso que hablaba él, pero es un fracaso no negativo. Yo creo que es un fracaso que siempre le hace ir a buscar, a seguir investigando, encontrando, aprendiendo.
y sumando experiencias. Y esas experiencias, pues cuantas más experiencias sumes, pues más cosas tienes en ti para poder seguir creando, ¿no? Efectivamente. Es cierto que cuando el artista intenta empezar algo, que es la suma de lo anterior también a veces, o muchas veces es así, bueno, por algo hay que dar el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Y leíamos en un, ¿no? Tú y yo antes, sí, justo sí. Antes de empezar decíamos, pues fíjate, él empieza con el dibujo. Sí, él a la hora de elegir colores o a la hora de afrontar la obra se manifiesta como muy intuitivo, pero a la vez tiene también una metodología que los años de trabajo pues te van dando, ¿no? Yeah. Empiezas de un dibujo, aplicas color y va buscando la atmósfera que dice él que es lo que une toda la obra, ¿no? Esa atmósfera muy difícil de atrapar, pues bueno, yo creo que es evidente y además lo logra de una manera... Es muy... ¿Cuál sería la palabra? ¿Existencialista? También. Y lleva ya tiempo en la galería y veo que atrapa al espectador. No sabe, yo creo que ni siquiera él sabe poner palabras porque dice que las palabras en el arte quedan cojas, ¿no? Pero hay algo que atrae a la gente. Algunos lo dicen, pues no sé, lo identifican de distintas maneras, por el colorido les parece muy alegre, pero creo que hay un trasfondo ahí muy importante que al final yo creo que queda muy ligada a la vida misma, ¿no? A la vida misma. Lo que también me ha gustado mucho, que también es lógico, es cuando una obra es capaz de traspasar su límite geométrico, ¿no? Cuadrangular, rectangular. Y él habla un poco del cubo, ¿no? Esa sensación como que atrapa hacia afuera lo que el cuadro en realidad es una pantalla, ¿no? Entonces, ¡guau! Esa energía que bueno, de alguna manera está construida por el artista y reflejada en esa bidimensión. Pero él no habla tanto de esa magia bidimensional, sino más la tridimensional. ¿Sabes si tiene de alguna manera una necesidad de ir hacia la escultura o él se considera pintor aún y todo pensando en esa energía tridimensional? Tiene, vamos a preguntar. Tiene esculturas, vamos a decir, objetos, fetiches. En su obra pictórica, tal y como hablas, él no representa un lienzo como si fuera un espacio bidimensional, sino que sí, a esa atmósfera que hemos citado antes, el aire, esa tridimensionalidad, incluso con todas las manchas, incluso que nos puede parecer un poco barroco, habla del vacío en las obras, con tanta luminosidad y tanta mancha, pero habla también del vacío. Entonces, sí, te doy la razón, sí que habla un poco de esa tridimensionalidad, de esa caja, de esa... ¿Importa en el fondo todo esto? Es decir, ¿importa que la pintura, bueno, aparezca de una manera pues misteriosa, vamos a decir, ¿no? Importa que haya imagen, importa que haya color, es decir, ¿podría ser Wiederböst la misma esencia que parece como que estamos queriendo atrapar de otra manera? ¿Podría ser en blanco y negro? ¿Podría ser...? Es decir, porque hay unas constantes y eso al final define el carácter y la impronta, ¿no? De una persona. Pero ese fondo filosófico casi, ¿no? Antropológico, social, ¿no? Que parece como que se está construyendo con la obra de Fernando Wiederböst, podría existir con la misma, más o menos, intención, intuición también, siendo de otra manera, por ejemplo, sin color. Eso sería bonito preguntar, ¿verdad? ¿No te parece? Sí. Entre otras cosas. Porque claro, se lo deberíamos de preguntar a él. Tendríamos que preguntárselo. Así que tenemos una pregunta ya que se la estamos enviando de alguna manera
porque tenemos que abrir un poco los límites. Todo está limitado. También en Wiederbos está limitado. Aunque hay una necesidad de que o sea, aquí hay libertad, tenemos esa frescura, ¿no? de no estar definidos a la hora de querer contar algo bello, finalmente. No deja de ser algo que nos dedicamos al arte. La vida es bella, ¿no? Con todos sus bueno, cosas que tenemos, que, efectivamente, más que lo estamos viviendo ahora. Pues, pero es verdad que esas limitaciones que en el fondo el artista no quiere ver, pero las intuye, está más ligero, está más hábil, vamos a decir, ¿no? Y tomando unas herramientas concretas y otras no sabemos si no es el momento o quizás no está dentro de su capacidad, dentro del registro, ¿no? Ahí ya te digo, estamos hablando un poco de diferentes opciones, diferentes caminos. Deberíamos hazle una invitación aquí. Sí, aunque sea virtual, tenemos por Skype o algo, que nos venga a contar más cosas. Sí, además su obra yo creo que habla de cosas pues bastante amplias y bueno, eso... Bueno, es difícil de plasmarlo aquí. Sí. Bueno, de todas maneras... Son preguntas que vienen bien, porque él se pregunta mucho y yo también le tengo que preguntar cosas. Sí. Os invito a entrar en la página web y ahí tenemos también diferentes entrevistas que le han hecho y podemos ahí indagar un poco más de lo que busca, lo que piensa. Son palabras mayores. Sí. Ya son... Sí. Bueno, yo de hecho me he preparado un poquito, nos hemos preparado un poquito para intentar no meter tanto la pata y bueno, son entrevistas realmente de sentarte y vete despacio, porque... y aparte que... Es curioso todo lo que... Es verdad que la emoción final es la que decíamos, ¿no? Al principio, ¿no? Qué difícil. ¿Por qué tengo que definir además, no? Pero él se considera creador de sensaciones, que ya la propia frase ya es... Y crear una sensación en un espectador ya le parece que es ya un logro. ¿Qué es lo que consigue en el espectador? Pues eso ya él se desvincula de ello y eso lo debe de razonar, explicar o decir lo que siente pues el propio espectador. Bueno, me parece una obra que no te deje indiferente y que te haga sentir algo ya es un logro. Exactamente. Ya es un logro. Es verdad que suele comentar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sexo, es decir, que realmente son necesidades que el ser humano a veces en algún momento de su vida o casi prácticamente en todos sus momentos los tiene ahí, ¿no? en mente y bueno, pues no es una imagen sin más, porque a veces cuando el artista es un poco expresionista, al final nos quedamos con algo mucho más rápido, que es el efecto visual, ¿no? Y hay obras que aunque son muy visuales, efectivamente te están diciendo que te pares un poco y reflexiona realmente, ¿no? lo que estás intentando digerir, porque él también habla mucho de ese proceso de masticar lo que ya ha hecho, ¿no? A mí, desde luego, lo que me piden es, además, es bastante, a mí se me hace placentero sentarme delante de una obra de Fernando y estar un buen rato contemplándolo. Y casi en cada vez que me siento encuentro algo nuevo, bueno, son cosas que te va desvelando el cuadro según el tiempo que le des, pues más cosas vas encontrando. Y que eres también docente y por tu espacio expositivo entran también alumnos que supongo que la gran suerte que tienen es encontrarse luego con artistas profesionales y disfrutar, ¿no? de lo que presentas en la Galería Artes Tú. De Wiederbos, ¿qué te han dicho? ¿Qué te cuentan estos novatos, entre comillas? Porque seguramente te dirán cosas
Bueno. Que a veces dices, ostras, ¿cómo me lo ha dicho, ¿no? O qué comentarios oyes. De todo. Lo que sí he notado, lo que te he dicho antes, que atrapa. A la gente le llama, mira, se queda, bueno, a veces perplejo, otras veces simplemente les parece hermoso, bonito. Otros profundizan un poco más, miran también. Fernando tiene una capacidad estilística de brochazos, manchas, incluso la técnica es mixta, el colorido que tiene. Habla del colorido como algo intuitivo, pero es que lo borda, lo borda. Y todo eso, pues bueno, a alumnos jovenzuelos y no tan jóvenes, yo creo que les inspira también, les inspira para aprender y lanzarse a cosas nuevas. Y a mí me encanta, a mí desde luego me tiene enamorado la obra de Fernando. Está claro, porque lo vemos a la hora de intentar explicarnos las emociones, que eso es lo que justamente el artista quiere, ¿no? Definir nuevas emociones o emociones que ahí están y que de alguna manera hay que atrapar difícilmente, pero bueno, hay que intentarlo. Y ahí están, por eso las preguntas y las respuestas que finalmente parece que están sobre el cuadro. Muchísimas gracias, Iker. Gracias a ti, Hemos sido unos valientes, yo creo. Sí. Y desde luego ustedes ya saben, disfruten del arte, vayan a ver exposiciones. Es el momento porque, bueno, muchos espacios se han tenido que cerrar debido a la situación social que tenemos actualmente, pero todavía tenemos la suerte de poder disfrutar de algunas. Y este espacio, desde luego, pues yo creo que no pueden perderse. una exposición, además, yo creo que muy interesante, muy fresca y bueno, y donde siempre... Animarles. Merece la pena. Eso es, siempre que vamos a la galería, pues nos encontramos con una sorpresa. Por cierto, no existe entre artistas vamos a decir, un punto común, excepto que son artistas, ¿no? Pero es decir, que tu galería no es de esos que dicen, bueno, todos vamos por los años 80, ¿no? Nos encontramos desde gente muy joven hasta gente mucho más... Es un poco el planteamiento que hacemos también, es de acercar diferentes tipos de arte a la gente, a nuestros alumnos, a la gente que visita, y un poco también diferentes tipos de artistas que están surgiendo ahora, otros que llevan ya y entre todos ellos pues, crear sinergias y sobre todo pues eso, que la gente disfrute del arte, que aprenda arte. Eso es. ¿Horarios nos dices, por favor, Iker? A las mañanas estamos de 11 a 1:30 y a las tardes de 4:30 a 8. Bueno, tenemos excusas y... Calle Resurrección María de Azcue, 12. Eso es, 12. Domingos cerrado, me imagino. Domingos cerrado. Descansamos por fin, Iker. Sí, un poquito, un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena al artista Fernando Widerbost y hasta pronto. Gracias.